A ver, ¿cómo es posible que pasáramos de un mundo donde lo que importaba era la tierra y la lealtad a este otro, el nuestro, dominado por el dinero y los contratos? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en el argumento de un clásico, Los bienes terrenales del hombre, de Leo Huberman, para entender precisamente eso, el nacimiento, bastante conflictivo por cierto, de nuestra economía moderna. Esta es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Y la respuesta, según este análisis, no es una evolución tranquila, nada de eso. Huberman argumenta que fue un proceso violento, una auténtica batalla que acabó dando forma a nuestro presente. Y aquí está la tesis central, la idea clave. Esta transformación no fue una simple evolución, no, fue una revolución. Una lucha constante y el motor de esa lucha fue el ascenso de una clase social nueva y muy ambiciosa que lo iba a cambiar absolutamente todo. La clase de los comerciantes. Para entender el cambio, primero hay que entender de dónde venimos, así que empecemos por el punto de partida, el mundo feudal. Imaginaos una sociedad construida sobre la tierra, la lealtad y la tradición, un lugar donde el dinero en efectivo, el cash, apenas tenía importancia. En pantalla tenemos el contraste clarísimo. Son dos universos opuestos. A la izquierda, el feudo. Un mundo cerrado, autosuficiente, donde la riqueza se medía en hectáreas de tierra. Y a la derecha, el mundo que estaba a punto de nacer, dinámico, conectado y donde el dinero es el rey. El choque es brutal. En este sistema, la libertad personal, como la entendemos hoy, era casi inexistente. Tu vida entera estaba marcada por obligaciones, no por contratos. Si eras una viuda, como está Joan d'Arches, hasta tu derecho a casarte de nuevo tenía un precio que te ponía tu señor. Y en la cima de toda esta pirámide de poder, ¿quién estaba? La Iglesia, que era el mayor terrateniente y, según Huberman, también el más duro a la hora de exprimir sus derechos. Vale, pero ¿qué podía romper un sistema tan rígido? Pues un nuevo personaje, uno que no encajaba en el guión, un elemento disruptivo que aparece en escena, el comerciante. Alguien que no pertenecía al orden tradicional de clérigos, guerreros y trabajadores. El libro sostiene que, y esto es muy irónico, las cruzadas fueron el verdadero motor de arranque del comercio a gran escala. Al mover a miles y miles de personas por todo el continente, crearon una demanda logística brutal. Y claro, detrás de los ejércitos, ¿quién iba? Una nueva clase de empresarios que organizó todo, se hizo de oro y, lo más importante, abrió un mercado permanente para los productos de lujo de Oriente. Y de repente, el comercio explotó. Se pasó de los pequeños mercados locales a unas ferias internacionales gigantescas. O sea, ya no se intercambiaban solo las verduras del pueblo de al lado, no. Ahora se movían sedas de China y especias de la India. Y claro, esta nueva escala global necesitaba, por supuesto, herramientas financieras que estuvieran a la altura. Y aquí es donde entra en juego una figura que es absolutamente clave. El cambista. Pero ojo, eran mucho más que gente que cambiaba monedas. Se convirtieron en los primeros banqueros internacionales, creando todo un sistema de crédito y transferencias que permitió que el dinero fluyera tan rápido como las propias mercancías. Esta revolución comercial, como es lógico, no solo cambió la economía, fue mucho más allá. Creó nuevos centros de poder, las ciudades, y forjó una alianza crucial que de hecho daría forma al Estado moderno tal y como lo conocemos. Claro, estas nuevas ciudades crecían al ritmo frenético del comercio. Eran como islas de libertad en medio de un océano feudal. Y como era de esperar, su sola existencia generó un conflicto directo y frontal entre la nueva clase urbana, la que llamaríamos burguesía, y la vieja aristocracia terrateniente. Y es justo en este punto donde se forja una alianza que va a cambiar la historia de Europa para siempre. Los reyes necesitaban la pasta de los burgueses para financiar ejércitos modernos y someter a los nobles rebeldes. Y los burgueses necesitaban la protección del rey para librarse del control asfixiante de los señores feudales. Fue un pacto perfecto. El rey conseguía poder centralizado, los comerciantes libertad para hacer negocios, y juntos empezaron a desmantelar el viejo orden. Esta frase lo resume todo a la perfección. En los nuevos centros urbanos, en las ciudades, el poder ya no venía del apellido o del linaje, venía del capital. Una nueva clase dirigente, la aristocracia del dinero, había tomado el control. Pero toda esta transformación económica tuvo una cara B, un lado mucho más oscuro. Huberman, de hecho, citando a Marx, lo llama el rosado amanecer de la acumulación de capital. Y es que el capital necesario para la siguiente fase, la industrial, no apareció por arte de magia. Según esta interpretación, se extrajo por los métodos más brutales que se puedan imaginar: la conquista de América, el saqueo de Asia, la piratería. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, fijaos en este dato, un 4.700%. Es el beneficio estimado de una sola expedición pirata de Sir Francis Drake. Una sola. Y claro, aquí la línea que separaba a una empresa de Estado de la piratería pura y dura
pues era como poco muy difusa. De hecho, es que la propia reina de Inglaterra, Isabel I, era una de las inversoras secretas en estas operaciones de saqueo. Tremendo. Y mientras en la cima se acumulaban estas fortunas que son difíciles hasta de imaginar, en la base de la pirámide surgía una nueva clase obrera sometida a unas condiciones durísimas. Esta tabla nos da una idea del nivel de control y opresión. Te podían multar por algo tan simple como abrir una ventana o susurrar en el trabajo. Para describir el coste moral de este supuesto progreso, Huberman recoge esta cita demoledora de Marx que es, bastante gráfica. El triunfo de la clase capitalista, sin embargo, creó su propia contradicción interna. Al dar a luz al sistema de fábricas, también creó, casi sin quererlo, a su nuevo gran antagonista, el proletariado industrial moderno. El nuevo mundo industrial se definió por jornadas inhumanas de 14 o 16 horas, salarios de auténtica miseria y unas condiciones de trabajo que eran directamente letales. La riqueza de unos pocos se estaba construyendo, literalmente, sobre el sufrimiento de la inmensa mayoría. Y lo más interesante es ver cómo la élite de la época justificaba esta situación. Surgieron teorías como la de Malthus, que venía a decir que la pobreza no era un fallo del sistema, sino una ley natural inevitable. Un argumento, desde luego, muy conveniente para los que estaban en el poder. Con estas palabras, lo que Malthus hacía era culpar a la propia naturaleza. El problema, según él, no eran las fábricas ni los salarios, sino que los pobres tenían demasiados hijos. Así que, claro, la miseria no tenía solución política. Era simplemente ley de vida. Pero claro, la clase trabajadora no aceptó este destino sin más. La respuesta fue la resistencia. Desde la destrucción de máquinas de los luditas hasta la organización de los primeros sindicatos y movimientos políticos como el cartismo. Para Huberman, este es, ni más ni menos, el inicio del siguiente gran conflicto que definirá la historia moderna. Y así llegamos al final, con una pregunta que el propio análisis nos pone sobre la mesa. Si la historia, como sostiene Huberman, es en realidad una cadena de conflictos entre clases que van moldeando la sociedad, entonces la pregunta es inevitable. ¿Cuál es la gran lucha, el gran conflicto que está definiendo nuestro tiempo? Ahí queda esa reflexión.